Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos de Cabeza, el podcast donde exploraremos los matices de la salud mental y abriremos conversaciones significativas sobre el bienestar emocional. Soy Mayra Salinas y hoy me acompaña Lisset Hidalgo, psicóloga del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu de Fundación Tierra Nueva. ¿Cómo estás, Mayrita? Un gusto estar aquí. ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es Lisset Hidalgo, como ya lo dijiste. Soy graduada de la Universidad de Buenos Aires, trabajé varios años en temas de género y actualmente también acompaño al grupo de mujeres dentro de la fundación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Más bien, estamos muy emocionadas de poder iniciar este viaje hacia una comprensión profunda de la mente humana. En cada episodio exploraremos diversos temas relacionados con la salud mental, la ansiedad, la depresión, la autoestima, el autocuidado y estrategias para gestionar el estrés en nuestra vida cotidiana. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio seguro y acogedor donde podamos aprender juntos, compartir nuestras experiencias y desterrar los estigmas que rodean a la salud mental. Ya sea que estén lidiando con sus propias batallas internas o simplemente interesados en conocer un poco más en cómo apoyar a sus seres queridos, este es el lugar ideal para ustedes. Hablaremos con Liz sobre el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que acaba de pasar. Esta conmemoración se debe a la lucha de las mujeres para reivindicar sus derechos, el derecho al voto, a la educación, al trabajo, pero sobre todo a tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. ¿Qué ha pasado, Liz, después de 90 años de estas exigencias? Hemos conquistado varios espacios de poder, pero aún falta. Sí, porque nosotros aún hay una feminización de la pobreza. Entre el 16 y el 18% de las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. El 28% de la población económica activa de mujeres no tiene un empleo digno comparado con el 40% de los hombres. Eso es necesario seguir cuestionándonos por qué nos cuesta aún ver a la mujer en espacios de poder, de decisión. Hay muchas políticas aún que implementar, la inclusión laboral. Tenemos la ley Violeta que fue promulgada el anterior año, que dice que que una empresa, si tiene más de 50 empleados, tiene que crear un plan de equidad de género. Eso tiene que ver las autoridades que se cumpla, porque como vemos también en esta feminización, muchas de las mujeres están a cargo tanto de sus hogares, del cuidado, como de salir a trabajar. No tenemos el acceso a muchas personas a la educación, a la información, a tener un trabajo digno, a tener espacios donde podemos dejar nuestros hijos o hijas para el cuidado y nosotros poder abocarnos a la etapa laboral. También en cuanto hablamos de la política, si bien hay una ley de paridad de género, esta no se cumple a cabalidad. ¿Por qué? Porque muchos ponen a las mujeres en estos puestos por cumplir la cuota, pero no porque creen en las capacidades de las mujeres. Y eso tenemos que nosotros cuestionarnos y deconstruirlo totalmente y podamos ver a estas mujeres como luchadoras, como capaces, tienen la capacidad de liderazgo, tienen la capacidad de resolver, de ocupar puestos de decisión, no solamente abocados a los puestos de cuidado. Deberían hacer las mujeres, y no solo las mujeres, sino la sociedad en general, para generar los espacios para que podamos hacer esta deconstrucción. ¿Desde dónde empieza? Yo creo que todo empieza desde la educación que tenemos. Sí, si seguimos promoviendo discursos de estereotipos de género, esto se va a seguir perpetuando y produciendo. Tenemos que ir con una educación sexual integral. Es inaudito que en el año 2023 siga habiendo embarazos adolescentes. Desde el 2021 hacia el 2023 hizo una estadística que más de 11.390 niñas adolescentes están embarazadas. Eso es porque aún pensamos y generalmente dentro del núcleo familiar es donde se producen estos embarazos. Es el círculo cercano. Entonces, ¿qué puede hacer? La educación es la que viene a cambiar estos estereotipos, a romper con esta noción que tenemos tanto de hombres y de mujeres. ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? Hay que romper con esos paradigmas para tener una sociedad más justa. Organizaciones como la nuestra, como Fundación Tierra Nueva, trabajan arduamente para cambiar estos estereotipos y generar espacios en los que las mujeres y los hombres puedan luchar por los derechos. Después de todo, la igualdad es la única que nos va a llevar a una construcción de una sociedad mejor. Desde el espacio de Ubuntu, cuéntanos, ¿qué hacemos para poder ayudar a las mujeres y acompañarlas sobre todo en este proceso? Ya, nosotros en el 25N declaramos Ubuntu como un espacio seguro.
¿sí? Como un punto seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creamos prácticas que cuiden la integridad de las personas, sobre todo aquellas que han sido vulneradas en sus derechos y en su integridad. No creamos discursos ni tampoco los quehaceres profesionales están basados en no revictimizar a la víctima, que eso pasa mucho en muchos espacios, por ejemplo, en la parte de la justicia hay mucha revictimización. ¿Y qué es la revictimización? Es hacerle contar una y otra vez a la víctima el hecho, esta situación traumática, y no entender que esta es una persona integral, autónoma y que necesita ser validada y comprendida y que solo basta con contar una vez para poder trabajar en este hecho. Nosotros creamos estos espacios, también creamos los espacios comunitarios como el grupo de mujeres que estoy a cargo yo, donde visibilizamos la violencia, donde empoderamos a varias mujeres. Tú trabajas, como dices, directamente con las mujeres víctimas de violencia. Desde tu experiencia, ¿qué tan difícil es cambiar la mentalidad de las personas? Porque claro, cuando una persona es víctima de violencia, pasan muchas cosas en su cabeza, no puedes llegar incluso a pensar que lo merece o que es algo que tenía que pasarle o que le pasa a todo el mundo, se hace como muy normal. Cuéntanos, ¿cómo es este trabajo? Ya, este trabajo es entender, como tú bien dices, Merita, que está normalizada la violencia. Venimos de estructuras de nuestra educación anterior, donde nuestros padres o nuestros abuelos, por ejemplo, hay un dicho que yo la verdad detesto mucho, es esto de mate o pega marido, que se sigue promulgando. Hay mucho esto de que las mujeres no tienen esta autoconfianza. También hay una violencia económica enorme que a las mujeres no les permite salir de esa situación, del círculo de violencia. Porque, ¿qué pasa? Hay un círculo de violencia que hay que entender, donde hay la etapa de la luna de miel, que todo es lindo, todo es bello, que el esposo viene con cosas, con flores, después hay una acumulación de la violencia, la tensión se acumula y después se desata toda esa violencia. Y la mujer se queda enganchada en esto de que no puedo buscar otra cosa porque me toca quedarme por mis hijos, por mi marido, porque no tengo plata. Entonces hay que crear políticas públicas y desde nosotros poder empoderar a estas mujeres para que ellas tengan primero una red de apoyo, porque la mayoría, por ejemplo, queda aislada a esta red de su familia, de sus amigos, no cuentan con nadie, piensan que están solas. Entre ellas también interiormente tienen mucha culpabilización de lo que pasó. También trabajar en esta autocompasión de ellas mismas, entendiendo que son personas y son mujeres que han vivido situaciones, pero eso no quiere decir que solo son víctimas, sino también sacarles de ese lugar de víctimas para que puedan crear otra historia, resignificar su historia y poder buscar otras alternativas. Pero esto va muy de la mano del acompañamiento tanto de nosotros como centro, pero también algo más grande que son políticas que creen esta inclusión de las mujeres. El 47% de los emprendimientos son hechos por mujeres y debe haber aquí que la información, tecnología, asesoramiento, que ellas puedan también acceder a los créditos. Fundación Tierra Nueva desde varios años atrás trabaja en campañas efectivas con sus colaboradores para poder visibilizar qué conductas refuerzan estos estereotipos de los roles de los hombres y las mujeres y están en contra del ejercicio de los derechos de las mujeres. Ejemplo de esto es que más del 60% de las mujeres dentro de la organización ocupan cargos gerenciales. El 60% de mujeres estén a cargo dentro de la organización de la toma de decisiones. Nosotros también el 8M lanzamos nuestra política de género que busca la transversalización del enfoque para generar prácticas de igualdad, prácticas cero discriminación y que todas nos podamos sentir en equidad. Claro que sí. Y en la práctica, cuando una persona, una mujer específicamente, identifica que es víctima de violencia, cuando ya toma conciencia de que el entorno en el que está es violento o que alguna persona de su entorno está sufriendo violencia, ¿qué es lo que deben hacer? Primero deben, en el caso de generar la denuncia, acercarse a Fiscalía o a la Junta. Hacen la denuncia. Si no quieren hacer la denuncia y por ejemplo necesitan medidas de protección, se agentan a una junta y piden esas medidas de protección. También pueden buscar apoyos en grupos de mujeres para poder salir de esa situación de violencia. En caso de que sea muy grave esta situación, llamar al 911,
que ellos tienen que acompañar este proceso y ayudar a la víctima a salir y protegerla, ¿sí? Porque hay que proteger su integridad. ¿Cómo es esta protección? A mí me da la impresión de que van a separar a la otra persona, digamos si fuese el esposo, van a llevarlo fuera del hogar. Si es un familiar, va a ser igual. ¿Cómo es en la práctica esto? Realmente en la práctica a veces se pierde mucho, pero si pides medidas de protección, te van a dar la boleta de auxilio o el botón de pánico. Hay casas refugio que llevan a las mujeres y a los niños a esas casas para que no estén al lado del victimario. Realmente aún nos falta generar políticas y nos falta aún seguir conquistando derechos. Para generar esta denuncia de que soy víctima de violencia, a mí me da la impresión de que tendría que pasar algo súper grande, como que esta persona atente contra mi vida. ¿Es necesario llegar a ese límite? Primero creo que es importante que hablemos de los tipos de violencia para pasar a la ruta que podemos seguir. Los tipos de violencia que tenemos es la violencia psicológica, la física, la sexual, la económica y la simbólica. Sí, en cuanto a violencia psicológica, es una violencia donde recibimos los insultos, donde están los celos, donde hay el control. La violencia física ya va a los golpes, al maltrato físico, también a las patadas, a los empujones, a las pellizcadas. Eso es como una violencia física. Después tenemos la violencia simbólica, que es como más sutil. Por ejemplo, cuando vemos propagandas que se sigue como promulgando esto de la delgadez o de que una mujer tiene que ocupar ciertos lugares o que la mujer es la única que se encarga dentro del hogar de la cocina. Eso es una violencia simbólica. Y después vamos a la violencia que es la más alta de todas y es la más grave, que es la violencia, yo creo que la sexual, sí, que son los abusos con penetración o sin penetración. Hay tocamientos, no necesariamente también se tiene que hablar de este tocamiento físico, sino que se le expone a la víctima a ver, ¿sí? Eso no sabía. Yo escuché o leí en algún lado en estos días justamente que parte de la violencia sexual es que por la presión que ejerce tu pareja termines aceptando tener relaciones sexuales aunque no las quieras. Podría entenderse que no, porque piensas, no, es parte de mi rol como su pareja, pero al final es violencia. Sí, porque te están obligando. Aquí es importante hablar del consentimiento. Si no hay consentimiento, es violencia. Y por último, el más grande de todas las violencias, que abarca todo y que es el peor, es el femicidio, que es la muerte de la persona. Y con eso, cuando sufrimos de este tipo de violencias, ¿a dónde podemos acudir nosotros? Primero, si hay una situación grave, excesiva, podemos pedir auxilio al 911, a la Policía Nacional. Si sufrimos violencia psicológica, podemos hacer la denuncia también. No es necesario ir a la fiscalía, se puede hacer la denuncia online. Después de esto también tenemos esta etapa donde pedir medidas de protección. Estas medidas de protección tienen que ver con pedir la boleta de auxilio, pedir que el agresor salga del hogar, pedir la restitución del hogar de la víctima, que ella vuelva a su sitio, porque muchas veces pasa que la víctima es sacada del hogar y se le lleva a los centros, pero porque ella tiene que ser sacada de su lugar de protección y no al victimario. Y después de eso, si la persona quiere seguir con la denuncia, se lleva a la instancia de juicio, donde habrá una condena para el agresor. Y de ahí se va a la etapa de la restauración de los derechos, que es pedir medidas de protección psicológica, atenciones psicológicas, la restitución de la víctima a la parte social, porque muchas víctimas quedan como aisladas de la sociedad, pierden todos sus derechos, porque existe un trauma muy grande donde les invalida totalmente, ¿sí? Tienen miedo a acceder a puestos de trabajo, a ir a la escuela, a tomar un taxi, a movilizarse, ¿sí? Entonces, eso es importante, la restitución de los derechos. ¿Por qué siempre que hablamos de derechos estamos terminando en el tema de la violencia? Terminamos en violencia cuando los derechos son vulnerados porque las personas no terminan accediendo a lo que necesitamos, como por ejemplo tener una vida digna, un trabajo digno,
tener independencia económica. Vemos muchos casos, como hablamos anteriormente, de las violencias. Estos derechos son vulnerados por parte del victimario, donde se coarta, por ejemplo, la violencia económica. La mujer no puede acceder a una economía, a una libertad, tener su propio dinero, sino que ella tiene que buscar que el esposo, el marido, la pareja le dé ese dinero, porque ellas hacen un trabajo que es no pago. Entonces aquí también hay una vulneración cuando el trabajo es no pago. Nosotras las mujeres terminamos sosteniendo la economía de los países porque terminamos haciendo a veces dobles trabajos, que es el trabajo en nuestro lugar y el trabajo dentro de casa. También hay una vulneración porque, por ejemplo, las mujeres que son víctimas quedan aisladas, no pueden salir. Se coarta su libertad. Claro, es algo dentro de cada víctima que se rompe y volver a construir es sumamente complicado y hace que no quiera volver a pasar por esta situación y prefieren alejarse. Claro, prefieren aislarse, prefieren no pedir ayuda. Entonces ahí también nosotros es importante y les invitamos a aquellas personas que necesiten atención, si fueron víctimas, nosotros brindamos una atención con perspectiva de género, con perspectiva de restauración para la víctima, también aquellos que fueron víctimas colaterales de esta situación de violencia, como muchas veces son las hijas y los hijos. Tenemos espacios, como ya nombré anteriormente, el grupo de mujeres, también tenemos el círculo de panas, donde se trabaja la sensibilización de la violencia, temas también donde se trabaja la depresión y la ansiedad, que son secuelas de las situaciones de violencia vividas dentro de casa. Además también tenemos para los hombres, porque también hablamos mucho como de las mujeres, y los hombres también tienen que ser, no actores, porque no son, digamos, ellos no vienen a ocupar este lugar de lucha, pero sí vienen a acompañar, y en este acompañar también es venir a deconstruir su forma de pensar, su quehacer y su práctica, porque muchos de ellos son los que generan y perpetúan la violencia. Entonces ellos también tienen que acompañar la lucha y tienen que reivindicar los derechos de las mujeres para buscar una igualdad. Y por eso tenemos también el círculo de hombres, de masculinidades, para repensar unas nuevas masculinidades distintas a las que ya estamos acostumbrados. A esto de el macho fuerte, el que todo lo puede, el que viene solo a proteger, el que no es sensible, el que no se permite sentir. Realmente es como volver a construir una sociedad desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos el día de hoy en nuestra primera emisión de Diálogos de Cabeza. Muchas gracias, Mayrita, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos esta vez. Fue un gusto estar aquí. Así que bueno, también les esperamos. Cuando quieran venir a Ubuntu, están bienvenidos y bienvenidas. También recuerden que crear una sociedad más justa es prioridad de todos y es una labor de todas y todos. Así que un gusto estar aquí. Este día hablamos sobre el 8M y sobre la lucha de los derechos de las mujeres. Hemos visto que realmente es un trabajo que apenas empieza. Que estén los derechos escritos no significa que se cumplan y no significa que no debamos todos aportar y apoyar a construir una sociedad mejor. Tenemos que volver a repensar nuestro rol y cuál es el aporte que queremos hacer para la sociedad. Si les gustó este programa, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestra próxima emisión.